En los vastos y secos paisajes de Galaad, más allá del río Jordán, surgió de entre las sombras del tiempo un personaje de leyenda: Elías el Tisbita. ¿Quién era este hombre cuya historia trasciende los pergaminos y cuya fama oscurece la de reyes y soberanos? Sin un libro dedicado exclusivamente a él, su eco resuena más fuerte que el de muchos monarcas a lo largo de los siglos. Imagina, en el lejano siglo IX a.C., un faro de luz emerge en medio de la oscuridad que envolvía el reino del norte. En tiempos de Acab y Ahab, Elías se levanta como un pilar de verdad. Su mera existencia provoca un torbellino de preguntas. ¿Podría Juan Bautista ser la reencarnación de Elías? Este enigma ha llevado a muchos a explorar las profundidades de su propia fe. Hoy vamos a descubrir todos los secretos y misterios más escondidos de Elías. Cada episodio en este canal es una ventana a las enseñanzas ancestrales que aún hoy guían nuestros pasos. Comparte este viaje de iluminación con tus seres queridos y llevemos juntos luz y paz al mundo. La presencia de Elías estaba predestinada, como si el mismo tejido del destino lo hubiera escogido. La profecía de Malaquías 4:5 lo anticipaba. Antes del día más temible, él volvería. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el poder de un legado que trasciende el tiempo? Elías, al lado de Moisés y Jesús, en el monte de la Transfiguración, debatiendo el futuro de la humanidad, es testimonio de una misión sin fin. El misterio rodea sus orígenes. Sabemos que vino de Galaad, pero ¿qué más se oculta detrás de su figura emblemática? No solo su palabra era poderosa, su vigor físico desafiaba lo imaginable. Imagina a un hombre que por la fuerza de su fe predijo sequías y se adelantó a reyes. Su vida estuvo marcada por milagros y encuentros divinos, desde ser alimentado por cuervos hasta multiplicar el sustento de una viuda. Elías demostró que lo imposible se vuelve posible con fe. Su historia es un espejo de humildad y servicio. Aunque era un profeta de renombre, Elías nos enseña el valor de la entrega total a una causa mayor. Desde los valles de Galaad hasta Galilea, nos lleva en un viaje de descubrimiento espiritual, mostrándonos el camino hacia una obediencia inquebrantable y una confianza total en lo divino. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. Y en un giro sorprendente de eventos, en medio de su misión, Elías se encuentra con 10 leprosos clamando por compasión. Este encuentro, un reflejo del amor y la misericordia que no conocen fronteras, nos invita a preguntarnos: ¿estamos listos para recibir y reconocer los milagros en nuestras vidas? La historia de Elías es un faro de esperanza, un recordatorio de que la gracia divina está al alcance de todos, sin distinción. Al llegar a Sarepta, un encuentro destino esperaba a Elías, una viuda al borde de la desesperanza, sus últimos puñados de harina y aceite casi agotados. Con un gesto de inquebrantable fe, Elías le pidió un modesto pan, prometiéndole un milagro. Aquellas escasas provisiones perdurarían hasta que la lluvia nutriera de nuevo la tierra. Esta promesa puso a la viuda frente a un cruce de caminos entre la duda y la fe en lo divino. Sin embargo, cuando su hijo cayó gravemente enfermo, Elías, movido por una profunda compasión y confianza en lo alto, intervino, suplicando a Dios por la vida del niño en un acto de fervorosa oración. El resultado fue un milagro inolvidable. El joven revivió, marcando para su madre el reconocimiento de Elías, no solo como un hombre de Dios, sino como un portador de la verdad eterna.
Este acto no solo reafirmó la misión de Elías, sino que manifestó la infinita misericordia divina, renovando la fe de la viuda y sirviendo de testimonio vivo del inmenso poder de Dios. El desafío en el Monte Carmelo se perfilaba en el horizonte, la tierra se marchitaba bajo una sequía implacable, y Dios encomendó a Elías enfrentar a Acab, prometiendo finalmente enviar la ansiada lluvia. Este momento anunciaba una confrontación épica entre la auténtica devoción y la idolatría, mientras Acab lidiaba con una hambruna devastadora en Samaria. Obadías, ferviente en su fe, jugaba un papel crucial, salvaguardando a los profetas del Señor de la ira de Jezabel. Consciente de los peligros, Elías avanzó con resolución para ejecutar el mandato celestial. La saga de Elías nos transporta por un viaje de fe inquebrantable y retos sobrenaturales, desde el milagroso sustento en la morada de la viuda hasta la culminación en el Monte Carmelo. Cada relato es un testimonio de la absoluta dependencia y confianza en la providencia, consolidando a Elías como uno de los más grandes profetas de Israel, emblema del poder y lealtad divinos. En medio de la árida sequía, Acab y Obadías se aventuraron a dividir la tierra, esperanzados por encontrar algún vestigio de pasto para sus mermados rebaños. Durante su búsqueda, Obadías se topó con Elías, reconociéndolo al instante, su corazón lleno de temor ante la idea de revelar su hallazgo. Confesó cómo había salvaguardado a los profetas del Señor frente al furor de Jezabel, mostrando una lealtad a prueba de tempestades, aunque el temor a las represalias de Acab lo acechaba. No obstante, Elías, firme en su promesa, aseguró su encuentro con Acab, marcando este como más que una simple reunión. Era el preludio de un duelo de fe, un anticipo de la legendaria confrontación que aguardaba en el Monte Carmelo. Siguiendo la guía de Elías, Obadías avanzó hacia Acab, anunciando el retorno del profeta. Al cruzarse con Elías, Acab lo enfrentó con acusaciones, culpándolo de traer adversidad sobre Israel. Elías, con una convicción inquebrantable, desvió la culpa hacia la verdadera raíz del mal, la idolatría y el abandono de la fe. Propuso entonces un desafío sin precedentes en el Monte Carmelo: convocar a toda la nación, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 de Aserá, para que Israel presenciara quién era el verdadero Dios. Frente a una multitud expectante en el Monte Carmelo, Elías planteó una disyuntiva crucial: elegir entre seguir al Señor o a Baal. Con una invitación al compromiso absoluto, propuso una prueba definitiva: 2 altares y 2 becerros. Pero solo el Dios verdadero enviaría fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. La tensión era palpable mientras la comunidad aceptaba el reto, consciente del significado trascendental de lo que estaba en juego. Los profetas de Baal, en su turno, prepararon su altar, invocando a sus deidades en busca de una chispa divina. Este momento crítico no era solo una competencia de poderes sobrenaturales, sino una confrontación entre la auténtica devoción y las creencias erróneas que habían desviado a Israel. A medida que pasaban las horas, los lamados frenéticos de los profetas de Baal no encontraban eco, y su desesperación se intensificaba, recurriendo a rituales extremos sin lograr ninguna señal. Elías, testigo de su vano esfuerzo, los instó a considerar la posibilidad de que Baal estuviera inalcanzable. A pesar de sus gritos desgarradores y la autoflagelación, la ausencia de respuesta era ensordecedora. Entonces, Elías convocó a la multitud, restaurando el altar del Señor con 12 piedras, simbolizando la unidad de las tribus de Israel. Preparó meticulosamente su ofrenda, y en un acto de fe desafiante, ordenó que se vertiera agua sobre el altar, intensificando el desafío al extremo. En ese clímax de anticipación,
La oración de Elías ascendió, cargada de la esperanza de un renacimiento espiritual para Israel. Su clamor no buscaba solo una demostración de poder, sino inspirar un retorno genuino a la fe ancestral. La respuesta fue un fuego celestial que no solo consumió el sacrificio, sino que también purificó los corazones de la multitud, derribando las barreras de duda y descreimiento. La manifestación del poder divino fue un punto de inflexión, un recordatorio impresionante de la supremacía de Dios sobre toda la creación. La gente testigó de lo imposible, proclamó con una sola voz la soberanía indiscutible del Señor, marcando un renacimiento espiritual. El Señor, Él es Dios, se convirtió en el credo de un pueblo renovado, comprometido una vez más con la adoración exclusiva al Dios verdadero. La transformación de la multitud reflejó una restauración profunda, un testimonio del poder redentor y la gracia infinita de Dios, dispuesto a acoger a quienes se vuelven a Él con sinceridad. La derrota de los profetas de Baal junto al arroyo Quizón no se limitó a ser una simple vindicación divina. Fue, más profundamente, una declaración audaz contra la idolatría y el engaño. Este acto resonante de Elías subrayaba el llamado a la pureza y devoción que el divino esperaba de su pueblo, sirviendo como un potente recordatorio de que la verdadera fidelidad a Dios implica una renuncia categórica a cualquier forma de falsa adoración y un compromiso firme con la justicia y la verdad. El avivamiento espiritual que Elías desató en el Monte Carmelo se diseminó por todo Israel, motivando a la gente a revisitar y purificar sus vidas de las influencias corruptoras de la idolatría. Este episodio no solo reinstauró la adoración genuina al Señor, sino que también estableció un precedente de la justicia inflexible y la compasión de Dios hacia aquellos que se acercan a Él con corazones genuinos. Con el eco del fuego celestial aún vibrante en la memoria colectiva de Israel, Elías emergió como el icono de una batalla eterna entre la autenticidad divina y las ilusiones mundanas. Su legado, un faro de fe intrépida, sigue inspirando a futuras generaciones a mantenerse firmes en su lealtad al Señor, incluso ante los desafíos más abrumadores. Tras la victoria emblemática en el Carmelo, Elías le comunicó a Acab la inminente llegada de la lluvia. Mientras Acab se alejaba, Elías ascendió a la cima del Carmelo, entregándose a la oración en espera del anuncio celestial. Tras 7 inspecciones por su ayudante, el horizonte reveló una minúscula nube, augurio del cambio climático anhelado. En poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes, y una lluvia revitalizante inundó la tierra, manifestando nuevamente la misericordia y el poder renovador de Dios. Pero el triunfo de Elías no estuvo exento de repercusiones. La ira de Jezabel por la derrota de sus profetas lo empujó a una huida precipitada por su vida. Abrumado y temeroso, se aventuró solo hacia Beerseba en Judá, sumido en una profunda desolación. En el desierto, bajo la sombra escasa de una retama, expresó su deseo de desistir, un reflejo crudo de la fragilidad humana que compartimos todos. En ese instante de desesperanza, Elías no fue abandonado. La intervención divina se manifestó a través de un ángel, que le proporcionó pan cocido sobre brasas y agua fresca, no solo como sustento físico, sino como señal del incesante cuidado de Dios. Con una segunda visita, el ángel fortaleció a Elías, preparándolo para el viaje que tenía por delante, una vez más demostrando la providencia y el acompañamiento constante del divino, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Con la fuerza de esta comida celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías,
Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento. En la cueva, Dios cuestionó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desespero. Esta honestidad frente a Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino a través de una voz suave y delicada. Esta manifestación suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y sutiles. Al escuchar esa voz suave, Elías cubrió su rostro con el manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración de celo. Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su jornada profética. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha. Dios también reveló a Elías que había un remanente fiel en Israel, 7,000 personas que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. Recibió no solo instrucciones específicas, sino también la garantía de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías partió para cumplir las órdenes divinas. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías señalizó la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad de ese momento, dejó sus quehaceres para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y origen. Pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición hacia su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de ese momento, lo permitió. Eliseo siguió su corazón, realizó un gesto simbólico de despedida al sacrificar los bueyes con los que araba y compartir la carne con la gente, marcando así el fin de su antigua vida y el inicio de su jornada como siervo de Dios. La visita de Elías a Eliseo no fue solo un encuentro casual, sino un momento de transformación. Al aceptar el manto de Elías, Eliseo se comprometió a seguir un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. En ese interín, Eliseo se dirigió hacia Damasco, a donde Ben-Hadad, el monarca de Siria, yacía postrado por una grave dolencia. Consumido por el ansia de desvelar el destino de su padecimiento, el rey despachó a Hazael con presentes hacia Eliseo en búsqueda de una revelación divina. La interacción entre Eliseo y Hazael se tejió de presagios y ramificaciones tanto para Siria como para Israel. Al cruzarse con Hazael, Eliseo entregó una profecía velada. Ben-Hadad sanaría, pero su fin estaba sellado. Este augurio desplegaba no solo el porvenir del soberano, sino la intrincada trama de los designios celestiales y el rol crítico de Hazael en estos. La premonición de Eliseo sobre las tribulaciones que Hazael desataría sobre Israel lo sumió en un mar de lágrimas, evidenciando el profundo pesar que le provocaba tal visión. Hazael, turbado ante el llanto de Eliseo, no lograba asir la magnitud de las consecuencias de sus actos venideros.
Frente a la profecía sobre su ascenso al poder y las atrocidades que perpetraría, Hazael se mostró incrédulo ante su propio potencial para la crueldad, mas Eliseo reafirmó con severidad la voluntad divina. De vuelta ante Ben-Hadad, Hazael asistió al desenlace predicho, corroborando la veracidad del vaticinio. La narrativa se desplaza luego hacia la historia de Nabot y su codiciada viña. Acab, con ansias de transformarla en un jardín, propuso un intercambio o compensación. Nabot, adherido a la herencia de sus antepasados y a los mandatos divinos, declinó la oferta real, sellando así su trágico destino. La ira y frustración de Acab ante tal negativa descorrieron el velo sobre su carácter y la decadencia moral de su reinado. La astucia de Jezabel, desplegada en su plan para apropiarse de la viña, no solo exhibía su desdén por la ética y la justicia, sino también su capacidad para manipular el poder en provecho propio. Su conspiración pinta un cuadro sombrío del ejercicio del poder en Israel, evidenciando cómo la ambición y la corrupción podían erosionar los cimientos de la ley mosaica y el equilibrio social. El recurso al fraude y al homicidio por parte de Jezabel para cumplir los deseos de Acab ilustra la profundidad de su perversidad y el impacto corrosivo en el reinado. La condena y ejecución de Nabot, fundamentadas en calumnias, evidencian la precariedad de los súbditos frente a la tiranía y la prepotencia de sus gobernantes. Este suceso no solo culminó en el asesinato inmerecido de un inocente, sino que también marcó un punto de no retorno para Acab al desnudar la corrupción moral que lo definía. El arrebato de la viña de Nabot trasciende un mero acto de injusticia, simboliza la degeneración del poder y la declinación ética en la monarquía de Israel. La intervención divina mediante Elías recalca la gravedad con que se perciben la injusticia y la corrupción desde lo alto, especialmente cuando son perpetradas por quienes detentan el poder. La admonición profética dirigida a Acab y Jezabel no solo respondía al ultraje cometido contra Nabot, sino que servía de advertencia a los gobernantes sobre las repercusiones de desviarse del sendero de la justicia y la integridad. La historia de la viña de Nabot, por lo tanto, se convierte en una lección sobre los peligros del poder sin restricciones y la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. Muestra cómo las acciones de los líderes no solo afectan su destino, sino también el de su pueblo y su relación con Dios. La caída de Acab y Jezabel es un testimonio de que, a pesar de la aparente demora en la justicia divina, los actos de maldad no quedan sin respuesta. Este episodio resalta la valentía y la firmeza de los profetas de Dios, como Elías, que se enfrentaron a la corrupción y la idolatría de su tiempo, desafiando incluso a los reyes. La misión profética no solo implicaba predecir el futuro, sino también llamar al arrepentimiento y a la justicia, actuando como la conciencia de la nación. La historia de Jezabel y Acab nos recuerda la importancia de adherirse a los principios éticos y morales, independientemente de nuestra posición en la sociedad. Nos enseña que el verdadero poder reside no en la capacidad de subyugar a otros, sino en el compromiso con la justicia y la rectitud, principios que son fundamentales para el bienestar de cualquier comunidad y que reflejan el carácter de Dios. El plan de Jezabel se ejecutó meticulosamente. Nabot fue honrado y luego humillado públicamente, acusado falsamente de blasfemar contra Dios y el rey. Esta maquinación cruel llevó a su muerte por lapidación. La trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue condenado e injustamente ejecutado. Su destino fue el resultado de una manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel durante el reinado de Acab.
Después de la ejecución, Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él. Con Nabot muerto, Acab no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión a la maldad y la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nabot, tomando posesión de ella, la palabra del Señor llegó a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías, cumpliendo con el mandato divino, se presentó ante Acab en la viña para entregarle un mensaje divino de severidad. Debido a sus actos, caerían graves consecuencias sobre él y su linaje. Elías profetizó que Acab sufriría el mismo destino fatal que Nabot. Frente a Elías, Acab lo tachó de adversario, a lo que Elías, inquebrantable, le reflejó la realidad de sus propias transgresiones. El pronóstico era desolador. La estirpe de Acab se encaminaba hacia una ruina absoluta, y Jezabel enfrentaría un final lamentable. Estas visiones proféticas eran el eco de un juicio divino ante la inmoralidad y depravación reinantes. La trágica saga de Nabot, junto a Acab y Jezabel, se erige como un monumento a las dramáticas repercusiones del pecado, la codicia y el despotismo. Resalta el valor insustituible de la rectitud y la lealtad hacia Dios, aún ante los desafíos y tentaciones más grandes. La sentencia emitida por Elías contra Acab fue tanto simbólica como severa. Los perros se cebarían en aquellos de la casa de Acab que fallecieran en la ciudad, y las aves del cielo se abalanzarían sobre los caídos en los campos. Esta sanción divina recaía sobre Acab por haberse dejado llevar por Jezabel hacia la idolatría y haber adoptado las abominaciones de los amorreos, a quienes Dios había desterrado de la tierra de Israel. La respuesta de Acab a las palabras de Elías fue inesperada. Se rasgó las vestiduras en señal de duelo y se revistió de saco, gesto de contrición y penitencia. Este inusitado acto de humildad sugería que incluso en la profundidad del abismo moral existía la posibilidad de redención. Sin embargo, la narrativa persevera en subrayar la omnipotencia divina y la autoridad incuestionable de sus mensajeros, aún frente al poder terrenal de los monarcas. Cuando Acab insistió en detener a Elías, enviando a un tercer capitán con sus hombres, se presenció un cambio significativo. Este capitán, a diferencia de sus predecesores, se aproximó a Elías con deferencia y sumisión, postrándose y suplicando por la seguridad de su vida y la de sus hombres, reconociendo así la supremacía del poder divino en Elías. Ante esta actitud de respeto y humildad, el ángel del Señor permitió a Elías acompañar al capitán sin temor. Este episodio subraya cómo la humildad y el reconocimiento de la majestuosidad de Dios tienen el poder de transformar escenarios adversos, incluso en momentos de tensión y confrontación directa. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabot y la manipulación de Jezabel para obtenerla retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un aplazamiento del mal que estaba destinado a caer sobre su casa, subrayando la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías se convirtió en rey. Herido, buscó la orientación de Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel a confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad,
sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. La confrontación entre Elías y el rey Ocosías resalta la continua lucha entre la fidelidad a Dios y la inclinación hacia la idolatría que plagaba a Israel. La decisión de Ocosías de consultar a deidades paganas en lugar de buscar la guía del Dios de Israel refleja un patrón recurrente de desvío y desobediencia entre los líderes de Israel. La respuesta de Dios a través de Elías no solo era un castigo a Ocosías, sino también una poderosa demostración de su soberanía y autoridad divina, reafirmando que solo Él es digno de adoración y confianza. El acto de enviar fuego desde el cielo para consumir al capitán y sus 100 hombres sirvió como un recordatorio temible de la potencia de Dios y la seriedad con que veía la apostasía de su pueblo. Este milagro, reminiscente de otros juicios divinos en la historia bíblica, subrayaba la santidad de Dios y su demanda de lealtad exclusiva. Al enfrentarse a la arrogancia y desafío del rey Ocosías, Elías no solo defendía su propio papel como mensajero de Dios, sino también la primacía del culto verdadero sobre cualquier forma de idolatría. La muerte de Ocosías, sin un heredero directo, añadió una capa adicional de tragedia a la narrativa, subrayando las consecuencias tangibles del alejamiento de Dios. El ascenso de Jeroboam al trono, en lugar de un descendiente directo de Ocosías, marcó un giro en la dinastía, demostrando cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones que afectan el curso de la historia nacional. Este cambio de liderazgo ilustraba la mano de Dios orquestando los eventos de acuerdo a su voluntad divina y las advertencias proféticas. La saga de Ocosías y Elías nos ofrece una poderosa reflexión sobre las consecuencias de desatender los edictos celestiales. A pesar de innumerables demostraciones del poder y la lealtad divinos a través de sus mensajeros, Ocosías optó por transitar el sendero de la idolatría, trazado ya por sus ancestros. Este relato advierte a los fieles sobre la importancia crítica de adherirse a Dios y a sus preceptos, sobre todo al encarar encrucijadas vitales. La dinámica entre Elías y Ocosías pone de relieve la función esencial de los profetas dentro de la comunidad israelita. Portavoces del divino, llamados no solo a augurar el porvenir, sino a instar al arrepentimiento y la fidelidad. La intrepidez de Elías al desafiar la autoridad terrenal ilustra su férreo compromiso con la misión divina, inspirando a aquellos llamados a ser baluartes de la verdad frente a la adversidad. Este episodio subraya que la auténtica potestad y autoridad radican en Dios. Las acciones y palabras de Elías manifiestan una vez más que Él se eleva por encima de todo poder mundano y que su designio se impondrá, a despecho de cualquier oposición humana. La historia de Elías y Ocosías nos recuerda que la lealtad a Dios es el faro que guía el destino de personas y naciones, invitándonos a meditar sobre nuestra vinculación con lo sagrado. El gobierno de Ocosías, ensombrecido por la idolatría y el desacato a lo divino, deja atrás de sí un eco de advertencia. Las vicisitudes y el aciago final de su reinado quedaron eternizados en los anales de Israel y Judá como un aviso lúgubre de las penurias derivadas del distanciamiento de Dios. El episodio de Ocosías destaca cómo las decisiones de un líder no solo afectan su propio sino también el porvenir de su gente. Su fallecimiento cerró un capítulo convulso en Israel, dando paso a una nueva era bajo Jeroboam. El relato de Elías y Ocosías nos confronta con una verdad ineludible. Ningún discípulo supera a su maestro, ni sirviente a su señor. La inclinación de Ocosías por oráculos paganos es un eco de los yerros de Acab, su progenitor, evidenciando una recurrencia de rebeldía y desvío que marcó su reinado.
La contienda entre Elías y los emisarios de Ocosías subraya la supremacía y el poder indiscutible de los auténticos voceros divinos. Ante la oposición real, Elías se mantuvo inamovible en su encomienda de divulgar el mensaje divino, una fe y confianza incondicionales en el Señor que guiaban cada uno de sus pasos. Sus gestas, por más severas que fueran, se alineaban con la equidad celestial, revelando cuán seriamente Dios contempla la idolatría y el desacato. En su travesía final junto a Eliseo desde Gilgal, ante la inminencia de su ascensión, Elías intentó disuadir a Eliseo de seguirlo, mas la devoción y lealtad de este último lo impulsaron a permanecer al lado de su mentor hasta el fin. Conscientes del destino que aguardaba a Elías, los profetas de Betel se aproximaron a Eliseo, cuestionando su resolución de continuar. Sin embargo, Eliseo, plenamente consciente de lo que estaba por suceder, les instó a guardar silencio, evidenciando su profundo respeto y la solemnidad con que abrazaba aquel momento trascendental que se avecinaba. La jornada continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta. Con la misma firmeza, Eliseo reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final. Cuando llegaron al Jordán, Elías realizó un milagro al golpear las aguas con su manto, dividiendo el río y permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una porción doble del espíritu de Elías, reflejando su aspiración de ser un siervo fiel de Dios, al igual que Elías lo fue. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena con admiración y pesar. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias ropas en dos, simbolizando el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio como profeta principal de Israel. La travesía por el Jordán, la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo de una porción doble del espíritu de Elías son eventos llenos de simbolismo y significado, representando la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo, llevando consigo el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, señalando que la misión profética de Elías continuaría a través de él. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, acercándose a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. A pesar del reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías, los hijos de los profetas buscaron a Elías, y aunque Eliseo conocía el destino de su maestro, finalmente cedió a su solicitud. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú. Utilizando las palabras proféticas de Elías como justificación, Jehú erradicó por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre esa familia. La campaña de Jehú para purificar Israel de la influencia de la casa de Acab resultó en cambios significativos y purificación en Israel. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus elegidos para cumplir sus propósitos y juicios, destacando la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. La vida y el ministerio de Elías fueron una lucha entre la verdadera adoración al Señor
y la idolatría de Baal durante el reinado de Acab. La adoración a Baal, especialmente promovida por Jezabel, marcó el reinado de Acab. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue decisivo, llevando a la nación de Israel a una elección entre el verdadero Dios y Baal, destacando la impotencia de Baal y la supremacía del Dios de Israel. La posterior huida de Elías al monte Horeb reforzó el mensaje de la soberanía de Dios. El encuentro entre Acab y Elías resaltó que había un Dios en Israel superior a Baal-zebub de Ecrón. Elías representó consistentemente el poder y la realidad del único Dios verdadero. El vínculo entre Elías y Juan el Bautista no se limita a tender un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Profundiza en la necesidad vital de acondicionar corazones y almas para la llegada del Mesías. Encarnando el espíritu de Elías, Juan se convirtió en piedra angular espiritual, preparando el terreno para el ministerio de Jesús. Con su llamado al arrepentimiento y sus bautismos en las aguas del Jordán, Juan no solo cumplió antiguas profecías, sino que personificó la purificación necesaria ante la venida del Salvador. Este paralelo profético destaca cómo Dios orquesta con precisión la entrada de episodios clave en la saga de la redención. Así como Elías confrontó a los falsos profetas de Baal y urgió a Israel a redescubrir su devoción, Juan desafiaba las normativas y expectativas religiosas y sociales de su época, promoviendo un despertar espiritual como preludio a la revolución ministerial de Jesús. Esta conexión profética ilustra la secuencia lógica y cohesión del propósito divino a lo largo de la historia. La presencia de Juan el Bautista, resonando con el espíritu de Elías, subraya también la naturaleza recurrente de la acción divina en la dinámica humana. Al igual que Elías marcó un antes y un después en la historia de Israel, Juan señaló otro instante decisivo, preparando a las almas para un giro fundamental en su entendimiento de la divinidad. Este ciclo de anticipación y cumplimiento se erige como pilar de la narrativa bíblica, evidenciando el modo en que Dios se manifiesta y opera en el transcurso humano. Además, identificar a Juan el Bautista con Elías en el Nuevo Testamento no solo cristaliza una profecía, sino que evoca un poderoso recordatorio del cumplimiento de las promesas divinas a través de Jesús. Este lazo profético entre Juan y Elías no solo legitima la labor de Juan, sino que reafirma la misión mesiánica de Jesús. La confluencia de estas figuras proféticas subraya la constancia divina en sus compromisos y su estrategia redentora para con la humanidad. La importancia de Elías fue tal que algunos contemporáneos de Jesús lo percibieron como la reencarnación de aquel profeta, reflejando la intensa expectación mesiánica y la vinculación de Elías con el advenimiento del Mesías. Durante su enseñanza, Jesús evocó la historia de Elías y la viuda de Sarepta como metáfora de la descreencia prevalente en Israel. Además, la aparición de Elías en el episodio de la Transfiguración subraya su rol emblemático dentro de la tradición judeo-cristiana, no solo como heraldero del Mesías, sino también como un eminente mensajero de lo divino. La figura de Elías al lado de Moisés, dialogando con Jesús en aquel momento de trascendencia en la montaña, no solo encarna un puente entre los testamentos, sino que también simboliza la culminación del propósito divino a través de las eras. Este encuentro celestial, preludio de los acontecimientos pasionales en Jerusalén, refuerza la percepción de Elías, no solo como profeta, sino como una pieza clave en el mosaico de la redención. La expectativa de su retorno, manifestada en la crucifixión de Jesús, cuando la multitud aguardaba su intervención, ilustra profundamente la amalgama de esperanza y deseo mesiánico que Elías inspiraba. Este episodio en el Monte de la Transfiguración, así como las reacciones en la crucifixión, destilan la esencia de un pueblo en busca de redención.
Un pueblo que ve, en la figura de Elías, al precursor del cambio divino. La anticipación de la salvación, reflejada en el deseo de ver a Elías durante los últimos momentos de Jesús, encapsula la expectativa de una intervención celestial en los momentos más aciagos. Por otro lado, la mención de Pablo acerca de aquellos que permanecieron inquebrantables ante Baal durante la época de Elías resalta una lección de resistencia y fidelidad incondicional. En una era definida por la apostasía, la historia de Elías y sus contemporáneos fieles emerge como un faro de esperanza, demostrando que incluso en las épocas más oscuras, la luz de la fe y la lealtad a Dios puede brillar con intensidad. La vida de Elías, entrelazada entre actos de audacia divina y momentos de fragilidad personal, se convierte en un espejo de la experiencia humana en su conjunto. Su huida ante la amenaza de Jezabel no solo humaniza al profeta, sino que también magnifica la providencia de Dios, que no abandona a sus elegidos en la hora del peligro. Esta dualidad entre la valentía inspirada por la fe y el innato temor humano resalta la relación íntima entre el ser divino y sus siervos. La capacidad de Elías para influir en los elementos a través de la oración, deteniendo y después invocando la lluvia, subraya el poder insondable de una comunicación auténtica con lo divino. Esta historia no solo ejemplifica la eficacia de la oración fervorosa, sino que también posiciona a Elías como un mediador entre Dios y su pueblo, cuya fe mueve los cielos. La devoción de Elías por Israel trasciende la noción de liderazgo religioso, encarnando el espíritu de un patriota cuyo amor por su nación es inseparable de su servicio a Dios. Este compromiso no solo se evidencia en su celo por erradicar la idolatría, sino también en su deseo de guiar a Israel hacia una renovación espiritual. El legado de Elías como profeta, entonces, es vasto y polifacético. Va más allá de las historias de milagros y confrontaciones con la realeza para adentrarse en el corazón de un hombre cuya vida estuvo impregnada de una pasión ardiente por la verdad y la justicia divinas. Su historia es un testimonio de cómo la fe, aunada a la acción, puede generar un impacto duradero en la historia de un pueblo. La resonancia de Elías a través de las Escrituras y su papel como precursor del Mesías delinean un arquetipo profético que abarca la esperanza de salvación y restauración. En Elías vemos la encarnación de la promesa divina, un recordatorio eterno de que la fidelidad a Dios es el camino hacia la redención. Su vida, marcada por la intercesión divina y el compromiso inquebrantable con su misión, sigue inspirando a generaciones, sirviendo como puente entre el pasado profético y la promesa mesiánica cumplida en Jesucristo. Ahora exploraremos un tema que es desconocido para muchos. La Biblia lo expone con claridad y narra de forma excepcional los secretos más profundos de Elías. Un individuo que alteró el curso de la historia humana y cuya influencia perdura hasta nuestros días. Número 1. El profeta se vio abrumado por el desánimo y la fatiga. Hasta aquellos fervientes seguidores del divino pueden hallarse en momentos de abatimiento y cansancio, permitiendo que sus situaciones eclipsen su fe cotidiana en lo divino. Elías, el profeta del reino del norte de Israel, había sido testigo y protagonista de algunos de los milagros más extraordinarios registrados en los textos sagrados. No obstante, poco tiempo después, Elías experimentó una profunda depresión y pánico. Jezabel había puesto su vida en peligro. Primera Reyes 19:1-3. Ahab le había informado a Jezabel acerca de todas las acciones de Elías, incluyendo cómo había exterminado a los profetas de Baal empleando la espada. En consecuencia, Jezabel mandó un emisario a Elías con un mensaje que juraba por los dioses que su destino sería el mismo que el de ellos, si al día siguiente no lograba acabar con su vida. Aterrorizado,
Elías se puso en pie y escapó para salvar su vida hasta llegar a Beersheba, que se encuentra en Judá, y allí dejó a su sirviente. Jezabel, que reverenciaba profundamente a los sacerdotes de Baal, les brindaba un firme apoyo con los recursos del reino, pero Elías había diezmado sus filas y él estaba recibiendo ahora la noticia de su devastación. Al ser informada sobre la espectacular victoria de Elías durante la tensa contienda en el Monte Carmelo, la reacción de Jezabel fue sorprendentemente desafiante. Lejos de reconocer la derrota y la supremacía del Dios de Israel, ella prometió venganza contra Elías, comprometiéndose a acabar con su vida en menos de 24 horas, por desenmascarar la impostura de la adoración a Baal y por ensalzar a Yahvé. Su determinación y negativa a confrontar los hechos resaltan los riesgos inherentes a la devoción incondicional y el valor crítico del discernimiento. Elías, por su parte, abrigaba la esperanza de que los prodigios manifestados en el Carmelo indujeran un cambio de corazón, tanto en la élite gobernante como en la población en general. Sin embargo, el cambio esperado no se materializó, sumiéndolo en una profunda desolación. Ante esta desalentadora realidad, Elías optó por la huida para preservar su vida, dirigiéndose hacia Beersheba. La interpretación de este vuelco de acontecimientos, en cuanto a si fue guiado por la mano divina, es ambigua. Si bien está claro que una fuerza celestial veló por Elías, persiste la incógnita sobre si el objetivo era resguardarlo en Jezreel o alejarlo del peligro que Jezabel representaba. Elías, entonces, emprendió un largo viaje de cerca de 80 millas hacia el sur, hasta Beersheba, en busca de refugio. Tal vez el propósito de Jezabel no era precisamente eliminar a Elías, sino debilitar su influencia y la de su Dios ante los hoyos de los neófitos, mediante el exterminio de los profetas de Baal. Aunque Elías había obtenido un triunfo monumental, este éxito lo expuso a las intrigas de Jezabel. Elías, en un giro inesperado, se encontró tambaleando. En aquel aspecto, donde previamente había demostrado ser invencible, un fenómeno no ajeno a las grandes figuras de la historia sagrada. Dentro de las páginas de la Biblia, vemos que a menudo el más sabio es el que comete los errores más grandes, al igual que Moisés, la personificación de la mansedumbre que, sin embargo, pronunció palabras impetuosas y amargas. Abraham, a pesar de ser un pilar de fe, tuvo momentos de duda. Job, un emblema de la paciencia, encontró sus límites. De forma similar, Elías, el epítome del coraje, se encontró huyendo ante la ira de una sola mujer. El desaliento de Elías lo condujo a errar solo por el desierto, hasta que, exhausto, se refugió bajo la sombra de un arbusto de retamá y clamó por el fin de su vida, diciendo: «Basta ya, Señor, quita mi vida, pues no soy mayor que mis antepasados». Elías se sumergió en la soledad, alegándose aún más de Beersheba, y allí solicitó su final. Este ícono de la oración, que había manejado los cielos con sus ruegos, deteniendo la lluvia y luego haciéndola descender nuevamente, ahora pedía su propio final. Su plegaria, sin embargo, no fue concedida. En ocasiones, el rechazo divino es en realidad una bendición disfrazada. Su exasperado «basta ya» revela un alma llevada al límite. A pesar de su triunfante actuación en el Monte Carmelo, que no derivó en un renacimiento espiritual nacional ni en un retorno masivo al Señor, Elías se sintió infructuoso y agotado. Elías pudo haber esperado que los eventos en el Carmelo alteraran profundamente las creencias de Acab, Jezabel y los líderes de Israel. No obstante, pudo haber subestimado la tendencia humana a ignorar a Dios, incluso frente a evidencias contundentes. Reflexionando sobre lo que percibió como un fracaso en su misión, Elías se culpó, creyendo que la falta de éxito era resultado de sus propias faltas y las de sus ancestros.
Contrario a la creencia popular de que los profetas están exentos de desaliento, la historia de Elías nos muestra que incluso las figuras espirituales más estelares pueden atravesar momentos sombríos. La lección subyacente es que incluso los más devotos siervos de Dios no están inmunes al desánimo y la fatiga. Elías se sintió abatido, agobiado no solo por el temor y el cansancio, sino también por la sensación de no haber cumplido con su cometido. Es crucial entender que, en estos momentos de prueba, uno nunca está verdaderamente solo. Dios intervino a favor de Elías, brindándole consuelo tanto físico como espiritual, y marcándole el camino a seguir en su vocación. Este relato nos ilumina sobre la misericordia y comprensión divinas ante nuestras luchas, y resalta la importancia de mantener nuestra fe en Él, aún en los capítulos más oscuros de nuestra jornada. Número 2. Elías y los cuervos. El profeta bíblico Elías recibió la tarea de entregar un mensaje divino al malvado rey Acab y a su esposa Jezabel, advirtiéndoles sobre la ausencia de rocío y lluvia en los próximos años. Afligido por la predicción de una inminente sequía, el incremento de la idolatría en Samaria, la ira de Acab y la imposibilidad de volver a su hogar, Elías se vio abrumado por el agotamiento total. Fue entonces cuando le llegó una instrucción divina que decía: «Aléjate de aquí, ve hacia el oriente y escóndete en las cercanías del arroyo Kerit, que desemboca en el Jordán. Dependerás del agua de este arroyo, y he ordenado a los cuervos que te suministren comida allí». Así, siguió las directrices divinas y se estableció junto al arroyo Kerit, rumbo al Jordán. Dios le mostró a Elías la importancia de adoptar un estilo de vida retirado y solitario mediante esta experiencia. Elías se había hecho recientemente conocido como crítico de Acab, y sus oraciones tenían el poder de provocar o cesar las lluvias. A pesar de su recién adquirida notoriedad, Dios le indicó a Elías que se ocultara y dedicara tiempo en soledad con él. El término Kerit deriva de una raíz hebrea que significa separar o cortar. Esto sugiere que Dios necesitaba apartar ciertos aspectos de la vida de Elías durante ese tiempo. No deberíamos sorprendernos cuando nuestro Padre Celestial nos insta a apartarnos del bullicio cotidiano. Él puede pedirnos que encontremos consuelo en el Kerit de una sala de enfermos, el Kerit de sueños destrozados, el Kerit del luto o algún otro lugar pacífico donde el caos del mundo se ha retirado. La escapada al arroyo Kerit tenía como objetivo enseñar a Elías a depender del Señor durante un período de sequía. Era esencial que confiara en que la divinidad mantendría el flujo del arroyo. Tenía que aceptar alimento de los cuervos, aves consideradas impuras. Se nos informa: «Ordené a los cuervos que te proporcionen comida allí». En este fragmento, la referencia a Kerit es especialmente significativa. A Elías se le garantizó que sería alimentado por los cuervos mientras estuviera en Kerit. A pesar de que los cuervos podían proveerle sustento en cualquier lugar, fue por decisión divina que lo hicieran específicamente en Kerit, sin importar el deseo de Elías de estar en otros sitios realizando la labor de predicación o involucrándose en otras actividades. El propósito divino era que Elías permaneciera en Kerit, asegurándole que sus necesidades básicas serían atendidas. Se registra que los cuervos le entregaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Elías, un profeta bíblico, fue sustentado por cuervos durante un período de escasez. No obstante, cada porción de alimento que recibió provenía del pico de un ave considerada impura, lo cual le enseñó a priorizar el espíritu sobre la letra de la ley. Podemos extraer dos lecciones de este evento. En primer lugar, se dio cuenta de que Dios puede usar vasijas espiritualmente impuras, como los cuervos, para traer cosas buenas a las personas.
En segundo lugar, aprendió que es posible llevar alimento espiritual a otros mientras se está espiritualmente impuro, tal como Dios proveyó maná a los israelitas en el desierto, proveyó para las necesidades de Elías. Los cuervos le trajeron comida 2 veces al día, suficiente solo para ese día. Aunque podría parecer una cantidad pequeña, Elías aprendió a confiar en la provisión de Dios y a depender de Él diariamente. Número 3. La contienda que definiría el curso del Antiguo Testamento tuvo lugar en el Monte Carmelo, escenario de un duelo espiritual sin precedentes. Ahab, sucesor de Omri, transgredió con acciones que el Señor consideró detestables, superando en maldad a todos los monarcas previos a su reinado. 1 Reyes 16:30. Déjame presentarte a los protagonistas clave de este drama bíblico. En primer término, Ahab, monarca de Israel, cuyas transgresiones oscurecieron el legado de sus predecesores. En segundo lugar, Jezabel, consorte de Ahab, ferviente promotora de la idolatría a Baal, eclipsando la devoción al Señor. El tercer eje de esta trama es Elías, un profeta de renombre divino. Entonces, Elías emergió de las sombras. 3 años después de augurar una sequía devastadora, convocó a Ahab a un encuentro decisivo, 1 Reyes 18:6. En un momento de escasez extrema en Samaria, Elías desafió a Ahab. Este, por su parte, instruyó a Abdías, su administrador real y devoto del Señor, quien había salvaguardado a 100 profetas del Señor, ocultándolos de la ira asesina de Jezabel. Ahab y Abdías se dividieron en busca de agua para salvar sus rebaños, y fue en esa búsqueda cuando Abdías se topó con Elías. Reconociéndolo de inmediato, Abdías se inclinó en señal de respeto y preguntó: «¿Eres tú, mi señor Elías?». A lo que Elías confirmó su identidad y pidió que Abdías avisara a Ahab de su presencia. Al encontrarse, Ahab señaló a Elías como la causa de las calamidades de Israel, a lo que Elías replicó serenamente, señalando a Ahab y su linaje como los verdaderos responsables por su alejamiento de los preceptos del Señor hacia la idolatría. El Monte Carmelo se convertiría así en el escenario de un desafío espiritual entre 850 profetas de Baal y un solitario profeta del Señor. Elías invitó a una competencia divina para revelar al verdadero Dios, reconstruyendo el altar del Señor derribado. Elías dispuso 12 piedras, simbolizando las tribus de Israel, y preparó el sacrificio. Tras el infructuoso intento de los profetas de Baal de convocar a su deidad, Elías invocó al Señor, quien respondió con fuego celestial, consumiendo el sacrificio y demostrando su dominio. Israel reconoció la soberanía del Señor, y bajo la dirección de Elías, los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados. Después de este triunfo, Elías oró por la lluvia. A la séptima súplica, una nube minúscula anunció el fin de la sequía. Ahab se dirigió hacia Jezreel, pero la fuerza divina impulsó a Elías, permitiéndole adelantar el carruaje real y llegar primero a Jezreel. Este episodio no solo resalta la devoción y el coraje de Elías, sino también la magnificencia y el compromiso incondicional del divino con sus leales seguidores. Nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, tanto en la intimidad como ante el mundo, revelando que el divino es capaz de obrar milagros y amparar a sus fieles frente a los escépticos. Número 4. En una época asignada por la adversidad y la desviación espiritual, surgió el profeta Elías, quien, en medio de los reinados de Acab y su vástago Ocosías en el norte de Israel, ejecutó uno de los actos más asombrosos documentados en las Sagradas Escrituras. A pesar de que su historia no se encuentra recogida en un solo libro, las crónicas de sus hazañas se entrelazan a lo largo del libro de los Reyes,
opacando incluso a algunos de los monarcas allí mencionados. Desoyendo las advertencias divinas contra la mezcla de cultos paganos con la adoración al Dios de Israel, Acab encabezó un giro hacia la idolatría, convirtiéndose en un emblema del desvío espiritual y sumergiendo a Israel en una profunda crisis de fe. En este sombrío capítulo de Israel, la voz de lo divino convocó a Elías. Desde su retiro contemplaba el inevitable momento de partir, manteniendo una inquebrantable fe en que sería guiado hacia su próxima misión. Mientras oraba, recibió instrucciones divinas para dirigirse a Sarepta y buscar a una viuda que le proveería de alimento, marcando un destino fuera de las fronteras de Israel, en territorio fenicio. Al agotarse el arroyo que había sido su sustento, Elías no pidió más lluvia, a pesar de que esto habría aliviado su situación. Optó, en cambio, por seguir el camino que Dios le trazó, enfrentando lo que viniera con resolución. «Déjate llevar a Sarepta de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sostenga», fue el mandato divino. El viaje hacia una ciudad pagana, lejos del arroyo seco, presentó a Elías un desafío de fe y obediencia. Este itinerario divino llevó a Elías desde su escondite hacia territorios extranjeros, marcando cada etapa del viaje con lecciones de resistencia y adaptabilidad. La elección de una viuda fenicia como proveedora contrastaba drásticamente con el contexto de pobreza y marginación que solían enfrentar las viudas de la época, a menudo relegadas al olvido o a la indigencia. Contra todo pronóstico, Elías encontró a la viuda recolectando leña, dispuesta por el destino para una misión que ella misma desconocía, ilustrando cómo los designios divinos suelen permanecer velados hasta el momento de su revelación. Elías, con fe inquebrantable, solicitó hospitalidad a la viuda, un gesto que pondría a prueba su generosidad en tiempos de escasez. Este encuentro no solo era un desafío para la viuda, sino también una demostración de cómo la providencia divina actúa en las circunstancias más improbables. Este acto de confianza mutua se convirtió en un testimonio de la intervención divina, mostrando que, incluso en las condiciones más adversas, Dios provee y protege a quienes se mantienen fieles a su palabra. Número 5. Un ser de eternidad. Elías, el profeta que eludió el abrazo de la muerte. Su odisea fue de una magnitud épica, emergiendo como el emisario predilecto del divino, tras su forja en Kerit y su purificación en Sarepta. Se destacó en el Monte Carmelo, confrontando al rey Acab en innumerables ocasiones y compartiendo su camino con Eliseo, su leal compañero. Elías había alcanzado las alturas del espíritu humano, ejerciendo con valentía su devoción al divino y preservando su humildad. Ahora se preparaba para trascender el último umbral humano, eludir la muerte misma. El traspaso de Elías a otro plano de existencia sin conocer la muerte constituye una rareza extraordinaria. Únicamente 2 seres en los anales divinos han sido eximidos de este destino mortal, según las Sagradas Escrituras. Tanto Enoc como Elías fueron transportados directamente al seno divino sin padecer la muerte. Aquellos que permanezcan en la venida de Cristo compartirán esta experiencia trascendental. Aunque el momento exacto es un misterio, sabemos que quienes estén presentes durante la segunda venida de Cristo evitarán la muerte, como señala el apóstol Pablo con fervor en sus cartas. La odisea de Elías, consciente de su ascensión inminente al cielo sin pasar por la muerte, sirve de paradigma de cómo vivir en la anticipación del regreso de Cristo. En su última jornada terrenal, Elías fue elevado en un torbellino divino. La palabra hebrea empleada evoca un vórtice de viento, un remolino celestial que lo arrebató y en un abrir y cerrar de ojos dejó este mundo para presentarse ante el divino. Dios había revelado a Elías cómo y cuándo ocurriría este portento.
Eliseo, su fiel amigo y sucesor, lo acompañaba en este día señalado. La travesía final de Elías comenzó en Gilgal, prosiguió por Betel, símbolo de devoción, y culminó en el Jordán, representando el umbral entre lo terrenal y la entrega espiritual. Allí, Elías contempló los momentos de abnegación, en los que había dejado de lado sus deseos personales en pos de la gloria divina. Su existencia resonó con impacto por haber alcanzado un estado de gracia en el cual estaba dispuesto a sacrificar sus propios sueños por exaltar la majestuosidad del divino. En un acto de lealtad, Eliseo le aseguró a Elías: «Mientras el Señor viva, no te abandonaré». En la ribera del Jordán, su última estación terrenal, Elías intentó disuadir a Eliseo desde Gilgal, no por deseo de separación, sino como prueba de fe para su sucesor designado. Advertía a Eliseo sobre los desafíos de seguirlo hasta Gilgal, Betel, Jericó y especialmente al cruzar el Jordán. Sin embargo, Eliseo, con determinación, permaneció junto a su mentor. En el fútbol, se usa una analogía para describir cómo un defensor sigue de cerca a un receptor para bloquear un pase. El defensor se adhiere tanto que el receptor se lamenta: «Ese sujeto estaba pegado a mí», marcando una cercanía implacable. Así era Eliseo con Elías, proclamando: «Estoy contigo, inquebrantable, no hay despedida. Estoy aquí, a tu lado, siempre». Todos necesitamos a un Eliseo en nuestra vida. Nos brindan coraje y constituyen una rareza. Son aquellos amigos incondicionales, siempre dispuestos a escuchar, a apoyar en la adversidad, a ofrecer oraciones y consejos. Son los compañeros que se mantienen firmes en nuestro rincón y cuya presencia nos llena de gratitud. Al llegar al Jordán, listos para el milagro final, 50 profetas observaron desde lejos. Elías y Eliseo se encontraban a la orilla del río. Elías, usando su manto, golpeó las aguas, dividiéndolas, y ambos cruzaron en seco. Al otro lado, Elías invitó a Eliseo a expresar un último deseo. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, una solicitud que Elías concedió bajo la condición de que Eliseo fuera testigo de su ascenso. Con esa promesa cumplida, mientras conversaban, un carro de fuego separó a los dos hombres, y Elías ascendió al cielo en un torbellino, marcando un final monumental para su jornada terrenal y un comienzo glorioso para Eliseo, armado ahora con una renovada fortaleza espiritual para enfrentar los retos venideros. Este relato no solo inspira a aspirar a alturas espirituales insospechadas, sino también a recordar la promesa divina de acompañamiento y fortaleza ante los desafíos, simbolizando la transición de Elías como un testimonio viviente de la fe y la entrega a los designios divinos. Número 6. La metamorfosis divina de Jesús se alza como un pico místico en los textos evangelísticos, un suceso que traza un puente celestial entre lo divino y lo terrenal. En este episodio trascendental, Jesucristo, escoltado por 3 de sus apóstoles predilectos, despliega una gloria sobrenatural, brindando un vistazo al esplendor del reino etéreo. Este momento no solo cimentó la divinidad de Cristo ante sus discípulos, sino que también brilló como un faro de promesa, anticipando el esplendor venidero. La conjunción de Elías y Moisés con Jesús en este instante crítico trasciende la mera coincidencia. Estas figuras proféticas, pilares del Antiguo Testamento, simbolizan las raíces sobre las cuales se asientan las enseñanzas del Nuevo Testamento. Moisés, el arquitecto de la ley, junto a Elías, el profeta ardiente, al conversar con Jesús, encarnan la evolución y la consumación de la promesa celestial. La aparición de estos profetas al lado del Mesías transfigurado sella de manera contundente la misión de Jesús como el pináculo de las sagradas escrituras ancestrales. La descripción de Jesús
cuyo rostro brillaba como el astro rey y cuyas vestiduras se tornaron de un blanco inmaculado, invita a la reflexión sobre la inmaculada y sublime naturaleza de lo divino. Pedro, Santiago y Juan, testigos de este prodigio, se encuentran ante una epifanía que desborda la comprensión mortal, empujándolos a sumergirse en el misterio de la divinidad. La interlocución entre Jesús, Moisés y Elías se centrará en el éxodo que Jesús estaba por iniciar en Jerusalén. Excede una simple charla, es una meditación profunda sobre la liberación definitiva que Jesús efectuaría mediante su sacrificio y resurrección. Este éxodo prometía no solo la salvación de la humanidad, sino también la instauración de una nueva alianza, liberando a su gente de las cadenas del pecado y la muerte. La nube de gloria que envuelve a Jesús y a sus interlocutores celestiales evoca la divina guía que acompañó a los israelitas en su fuga de Egipto. Esta misma gloria, que antaño habitó el tabernáculo y el templo, ahora reposa sobre Jesús, proclamándolo el nuevo santuario, el nexo entre Dios y el hombre. La voz del Padre, que reconoce a Jesús como su Hijo predilecto, es la confirmación celestial de su misión e identidad. Esta aclamación divina no solo subraya la singularidad de Jesús, sino que también insta a los discípulos y a nosotros a escucharlo atentamente, reconociendo su señorío supremo sobre la ley y los profetas. Por lo tanto, la transfiguración se erige no solo como un episodio aislado en la vida de Jesús, es una ventana hacia lo infinito, un anticipo de la gloria eterna que Jesús promete a todos sus seguidores. Destapa la metamorfosis destinada a aquellos que se acogen al designio divino, insinuando que alcanzar un estado glorificado es el destino último de los salvados. Este suceso establece las bases para la pasión y resurrección de Jesús, resaltando que el sendero hacia la magnificencia requiere atravesar adversidades y entrega. La transfiguración es fundamentalmente una promesa de triunfo, la ratificación de que, pese a las adversidades y desafíos, la luz de Cristo prevalecerá contra la oscuridad. Fundamentalmente, la transfiguración de Jesús nos convoca a una renovación personal. Tal como se invitó a los discípulos, se nos llama a subir la montaña, a distanciarnos del bullicio diario para encontrarnos con lo divino en la tranquilidad y a través de la meditación. Este acto funciona como un recordatorio de que al umbral de lo divino somos transformados y esta transformación es la puerta a la vida eterna. Por ende, el episodio de la transfiguración trasciende ser meramente una narrativa bíblica. Se erige como una brújula que orienta al fiel hacia una comprensión más íntima de su credo y su propósito final. En la figura de Jesús transfigurado, contemplamos el destino supremo de la humanidad. Ser metamorfoseados a semejanza de lo divino, resplandeciendo con el fulgor de la majestad de Dios. En ese momento particular, Jesús fue acompañado por dos personajes emblemáticos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Su comparecencia y diálogo con Jesús subrayaron que aquellos que han dejado este mundo, como Moisés, todavía poseen la facultad de razonar y comunicarse. Moisés y Elías representan a todos los integrantes del reino de Dios, abarcando tanto a los que serán llevados sin enfrentar la muerte, como lo fue Elías, como a aquellos que morirán y estarán con el Señor, a la manera de Moisés. Además, Moisés es la personificación de la ley y Elías de los profetas. Ambos encarnan la integridad del Antiguo Testamento. En compañía de los discípulos, simbolizan la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, unificados en torno a Jesús.
En este acontecimiento, la voz del Padre Celestial interrumpe a Pedro para confirmar a su Hijo único, el Rey de Reyes, tanto con palabras como visualmente, provocando que los discípulos se postraran atemorizados ante la presencia del sagrado y omnipotente Dios. Jesús, al tocarlos, los alienta a no tener miedo y, al mirar de nuevo, solo a Jesús encuentran, subrayando que Él no es meramente uno más entre los leales servidores de Dios, sino el más preeminente. La obra de Moisés y Elías estaba dirigida hacia Cristo, con todas las Escrituras convergiendo en Él. Al bajar de la montaña, Jesús les pide que guarden silencio sobre lo ocurrido hasta después de su resurrección, para prevenir malentendidos entre la gente y asegurar que el mensaje del reino permanezca enfocado en la fe hacia el Rey resucitado. Los discípulos, curiosos por la profecía del retorno de Elías, prometida por los escribas, reciben de Jesús una revelación sorprendente. Elías ha regresado ya en la persona de Juan el Bautista, quien preparó el sendero con la fuerza y autoridad de Elías. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús durante la transfiguración cobra un profundo significado, simbolizando la consumación de la ley y las profecías en la figura de Jesús, mientras el Padre desde los cielos reafirma el propósito y la filiación divina de Jesús, ofreciendo una ventana al glorioso reino futuro que Jesús inauguraría. Dentro del misterioso libro de Apocalipsis se nos presentan dos figuras enigmáticas, designadas por Dios para llevar a cabo una misión divina durante los días tumultuosos de la tribulación, tal y como se relata en Apocalipsis 11, 3, 12. Estos dos testigos, revestidos de saco, un símbolo de penitencia y duelo, se nos presentan con la habilidad de profetizar por 1260 días, emergiendo como dos olivos y dos candelabros que se erigen ante el Señor del mundo. Poseen una defensa formidable. Cualquiera que intente perjudicarlos será consumido por el fuego que emana de su boca, una advertencia clara para sus adversarios. En las crónicas del cristianismo, la figura del apóstol Juan brilla como un faro de revelación, exiliado en la isla de Patmos, donde fue elegido para recibir visiones que descifraban los misterios del fin de los tiempos. Dentro de estas profecías, nos encontramos con la intrigante presencia de dos testigos en Jerusalén, no meros espectadores del Apocalipsis, sino protagonistas divinamente empoderados para profetizar ante naciones y reyes al borde de la desolación. Estos dos testigos, envueltos en atuendos de penitencia, no solo proclaman el Evangelio, son heraldos de verdades eternas, llamados a instar al arrepentimiento en un período de tribulación sin precedentes, armados con el coraje celestial para enfrentar desafíos monumentales. Su protección divina rememora las maravillas asociadas con profetas como Elías, quien controló los cielos con su oración, dotando a estos mensajeros de facultades milagrosas para contrarrestar la oposición y proclamar la supremacía del reino divino en los tiempos más sombríos. Su misión, inscrita en el lenguaje profético de las Escrituras, sugiere la perpetuación de una tradición de voceros celestiales, elegidos para comunicar la voluntad divina en la tierra. Así, estos dos enviados se erigen como pilares fundamentales en el drama apocalíptico revelado a Juan en Patmos, sentando las bases para el desenlace de la gran narrativa de salvación. Situados en Jerusalén, el corazón latente de la fe judeocristiana, su misión se despliega en un escenario predestinado, donde la historia sagrada y la profecía convergen en un momento decisivo para el futuro espiritual de la humanidad. Ante la atenta mirada del mundo, estos dos heraldos lanzarán el último llamado a la conversión, resonando con la voz de los profetas a lo largo de las eras. Su encomienda, marcada por señales y maravillas, se erigirá como un testimonio del amor y la justicia divinos.
recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, el resplandor de la esperanza sigue brillante para aquellos que buscan lo sagrado. En esencia, el relato de estos dos enviados constituye un llamado a la introspección y al cambio espiritual. Mediante su legado, se nos invita a reflexionar sobre nuestra vinculación con lo sacro, a reconocer la influencia y majestuosidad de lo divino frente a las adversidades. Es una historia que, aunque arraigada en el misterio, habla a cada corazón con una urgencia que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que el final de todas las cosas no es un final, sino el umbral de una nueva y gloriosa eternidad. En el libro de Apocalipsis se resalta que los dos testigos tendrán poderes milagrosos que acompañarán su mensaje, y nadie podrá detenerlos en su labor, según Apocalipsis 6. Estos poderes incluyen el control sobre los cielos para impedir la lluvia durante su profecía, y la capacidad de convertir las aguas en sangre, así como de traer toda clase de plagas a la tierra tantas veces como quieran, demostrando así su autoridad divina y la seriedad de su mensaje. Tienen la autoridad para impedir la caída de lluvia durante el periodo de su misión profética y la capacidad de transformar las aguas en sangre, además de afligir el suelo con diversas calamidades, tantas veces como lo decidan. Los dos testigos recibirán facultades sobrenaturales, pero serán ultimados tras cumplir con su misión. La humanidad impía se alegrará, dejando que los cadáveres de estos videntes queden expuestos en la vía pública, tal como se relata en Apocalipsis 11, 7-10. Después de ofrecer su testimonio, serán atacados por la bestia que surge del abismo, que logrará derrotarlos y darles muerte. Sus cadáveres serán dejados en la vía de una metrópoli, alegóricamente nombrada Sodoma y Egipto, el mismo lugar donde fue crucificado el Señor. Individuos de distintas naciones, etnias, idiomas y culturas contemplarán sus restos por 3 días y medio, negándoles sepultura. La población terrestre festejará este evento intercambiando obsequios entre sí, ya que estos dos videntes habían sido una fuente de aflicción para los residentes del planeta. Sus restos quedarán a la vista en la urbe por algo más de 3 días, durante los cuales la multitud, anteriormente atormentada por sus enseñanzas, celebrará su desaparición. No obstante, su eventual resurrección ante los ojos de todos transformará la euforia en pavor. Su elevación al cielo será anunciada por una voz celestial poderosa que dictará: «Suban acá». La resurrección de los dos testigos evidencia que no pertenecían a este mundo. Por ello, Dios les ordenó ascender al cielo en una nube. A lo largo de los siglos, la humanidad ha mostrado una tendencia recurrente a pasar por alto las advertencias y enseñanzas de los mensajeros divinos. Dentro del enigma de la revelación, surgen 3 interpretaciones predominantes sobre quiénes son los dos testigos profetizados en Apocalipsis. La primera postulación sugiere que Moisés y Elías serán los encargados de esta misión celestial, una teoría fundamentada en los actos milagrosos asociados a ellos que se reflejarían en la labor de los testigos. La presencia de ambos junto a Jesús durante su transfiguración, además de los milagros que caracterizaron sus vidas, tales como la capacidad de Moisés para transformar agua en sangre y las intervenciones climáticas de Elías, fortalecen la idea de su retorno. Elías y Enoc se destacan no solo por sus actos de fe y prodigios, sino también por el halo de misterio que rodea su partida de este mundo. Elías, el profeta que desafiaba a las autoridades con el poder del cielo a su favor, y Enoc, cuya comunión con Dios fue tan profunda que trascendió la muerte, se convierten en figuras de profunda admiración y curiosidad.
Elías, quien con fervor pidió que la lluvia cesara, dejando los cielos secos por 3 años y medio, y luego, con la misma pasión, invocó su retorno, ejemplifica la potencia de la fe activa y el amor providencial. Enoc, por otro lado, vivió en tal armonía con el Creador que fue llevado al cielo sin conocer la muerte, evocando la posibilidad de una conexión divina plena y verdadera. La propuesta de que Enoc y Elías sean los 2 testigos del fin de los tiempos ofrece una perspectiva fascinante. Ambos, habiendo eludido la muerte de forma milagrosa, uno ascendido al cielo y el otro transportado en un carruaje de fuego, desafían la norma humana de mortalidad. Hebreos 9:27 postula que todos deben morir una vez, situando a Enoc y Elías como excepciones singulares que podrían regresar para completar su misión terrenal a través del martirio. La expectativa de que Moisés y Elías regresen, apoyada en profecías, como la promesa de Malaquías sobre el retorno de Elías y la anticipación de un profeta similar a Moisés, captura la imaginación y alimenta la esperanza de testificar un acto divino culminante en la historia sagrada. Estas figuras, arraigadas en el corazón de la tradición espiritual, conversan a través de los milenios, prometiendo una manifestación celestial en los últimos días del mundo. El análisis de estas teorías no solo profundiza nuestra interpretación de las escrituras sagradas, sino que también invita a la reflexión sobre la esencia de la fe, el destino y el actuar divino. Enoc y Elías, con sus excepcionales trayectorias, representan la potencialidad de superación humana y la cercanía con lo divino, actuando como enlaces entre el cielo y la tierra. Al reflexionar sobre la vida de estos profetas y las conjeturas sobre su papel en el futuro, se nos incentiva a explorar nuestras convicciones espirituales. Sus vivencias nos impulsan a profundizar en nuestra conexión con lo divino, reconociendo que incluso en los relatos más enigmáticos se encuentran valiosas enseñanzas sobre la devoción, la rendición y la expectativa de salvación. La teoría que posiciona a Enoc y Elías como figuras emblemáticas nos ofrece una visión profunda y detallada de la enseñanza bíblica, alentándonos a explorar el vasto mar de la fe y la promesa divina. En sus historias hallamos no solo vestigios de una era distante, sino también una guía luminosa hacia el futuro, marcando el camino a seguir entre las incertidumbres y desafíos actuales hacia una conclusión celestial y redentora de la jornada humana. Dentro de las escrituras y las tradiciones que abordan el fin de los días, surgen narrativas y figuras que capturan nuestra fantasía y agudizan nuestro interés. Entre estos personajes, Enoc y Elías se distinguen por sus extraordinarias biografías y su elevado destino. Estos profetas, con su legado de fe y milagros, son frecuentemente contemplados como candidatos para un rol especial en el contexto del fin de los tiempos, los 2 testigos descritos en el Apocalipsis. Enoc, el hombre que anduvo con Dios y cuyo final terrenal fue único, al ser trasladado al cielo sin experimentar la muerte, existió en épocas de gran degeneración, pero demostró una virtud tal ante Dios que fue llevado a un reino celestial, escapando del ciclo mortal de la vida. Aunque los detalles de su existencia son escasos, la narrativa de su vida desborda en profundidad, evidenciando que una conexión profunda con lo divino puede conducir a un destino que trasciende el entendimiento humano. Elías, famoso por su férrea fe y su resistencia contra la idolatría y la iniquidad en Israel, marcó un hito al pronunciar una sequía de 3 años y medio, demostrando el dominio del Dios de Israel, incluso sobre las fuerzas de la naturaleza y las deidades vanas. Su transición de este mundo fue tan asombrosa como su andar por él. Fue elevado al cielo en un torbellino, montado en un carro de fuego y conducido por caballos ígneos, dejando una huella imborrable
tanto en quienes fueron testigos como en las generaciones venideras. El carácter único de sus ascensos suscita fascinantes debates sobre su rol en los eventos venideros. Mientras que Hebreos 9:27 nos recuerda la mortalidad inherente al ser humano, las travesías de Enoc y Elías nos muestran que dentro del gran diseño divino hay espacio para la excepción, para el prodigio que se revela contra lo ordinario. Esta singularidad ha motivado a teorizar que, al no haber encontrado la muerte de manera tradicional, podrían ser los predestinados testigos referidos en el libro de Apocalipsis, llamados a volver a la tierra para emprender una encomienda celestial antes de enfrentar su final terrenal. Aunque los detalles de su existencia son escasos, la narrativa de su vida desborda en profundidad, evidenciando que una conexión profunda con lo divino puede conducir a un destino que trasciende el entendimiento humano. Elías, famoso por su férrea fe y su resistencia contra la idolatría y la iniquidad en Israel, marcó un hito al pronunciar una sequía de 3 años y medio, demostrando el dominio del Dios de Israel incluso sobre las fuerzas de la naturaleza y las deidades vanas. Su transición de este mundo fue tan asombrosa como su andar por él. Fue elevado al cielo en un torbellino, montado en un carro de fuego y conducido por caballos ígneos, dejando una huella imborrable tanto en quienes fueron testigos como en las generaciones venideras. El carácter único de sus ascensos suscita fascinantes debates sobre su rol en los eventos venideros, mientras que Hebreos 9:27 nos recuerda la mortalidad inherente al ser humano. Las travesías de Enoc y Elías nos muestran que dentro del gran diseño divino hay espacio para la excepción, para el prodigio que se revela contra lo ordinario. Esta singularidad ha motivado a teorizar que, al no haber encontrado la muerte de manera tradicional, podrían ser los predestinados testigos referidos en el libro de Apocalipsis, llamados a volver a la tierra para emprender una encomienda celestial antes de enfrentar su final terrenal. Esta hipótesis seduce con la noción de que su misión inconclusa y su destino sin par los sitúan idóneamente para tal función profética en el crepúsculo de los tiempos. Existe una tercera conjetura que despliega el telón hacia horizontes aún más expansivos. Apocalipsis 11 nos introduce a 2 testigos que obrarán prodigios, padecerán adversidades y, en última instancia, serán inmolados por su testimonio. Sin embargo, el relato deja en el misterio la identidad exacta de estos personajes, sembrando el campo de conjeturas de que pudieran ser creyentes ordinarios a quienes Dios ha escogido y capacitado para esta crucial misión. Esta visión enfatiza la creencia de que Dios puede escoger a cualquiera independientemente de su aparente insignificancia o sencillez para cumplir propósitos grandiosos. La idea de que 2 individuos no célebres puedan elevarse a una posición de tan significativa influencia es tanto humilde como exaltadora, sugiriendo que en el reino divino no son siempre los más poderosos o reconocidos quienes realizan las labores más críticas, sino a menudo aquellos considerados insignificantes a ojos del mundo. Esta posibilidad nos invita a ampliar nuestra visión más allá de las figuras veneradas por la tradición y a contemplar cómo Dios actúa a través de seres en todas las épocas para desplegar su voluntad celestial. Cada hipótesis acerca de la identidad de los 2 testigos aporta un universo de creatividad y meditación teológica, ya sea que contemplemos a Enoc y Elías con sus excepcionales finales celestiales, o a 2 devotos de los últimos días cuyas identidades aún no hemos descubierto. Estas entidades simbolizan la fe inalterable y la capacidad divina para proteger y emplear a sus devotos en tiempos de adversidad.
La narrativa de los dos testigos, independientemente de quiénes realmente sean, constituye un relato de esperanza y victoria divina. Nos recuerda que, aun en las épocas más sombrías, Dios tiene un propósito, y aquellos que permanecen leales a Él desempeñarán un papel vital en la consumación de ese propósito. En un entorno marcado por la inseguridad y los retos, la garantía de que Dios domina y que Él preparará y respaldará a sus mensajeros es un rayo de luz que orienta a los creyentes hacia adelante. En resumen, todas las interpretaciones mencionadas son válidas y plausibles. Los cristianos no deben ser dogmáticos sobre la identidad de los dos testigos, ya que la Biblia no proporciona detalles concretos sobre su identidad. Lo importante es lo que hacen y lo que se les hace, no necesariamente quiénes son. Dios nunca olvida sus promesas, incluso cuando nosotros olvidamos su gran bondad. La valentía de enfrentarse a un Israel impío y cuestionar la piedad de cientos de falsos profetas, como hizo Elías, sigue siendo un ejemplo de verdadero liderazgo y fe en las verdades de Dios.